Buenos días. Hoy introducimos la clase del 15 de febrero del 2019. En la clase de hoy básicamente respondimos a la pregunta de cómo son los gastos de las empresas y básicamente la empresa, en nuestro caso, el ejemplo del restaurante, tendrá que pagar de manera muy simplificada dos factores fijos. Para seguir el ejemplo del libro, asumimos que el factor fijo, las 25 mesas de la empresa le va a costar 108 unidades monetarias al mes, por ejemplo, podría ser un caso. Y por otro lado tendrá que pagar también el factor variable. El factor fijo, si son 25 mesas y el coste son 108, quiere decir que el precio unitario del factor fijo, R, lo que hemos llamado R, van a ser como 4,32 unidades monetarias por unidad de capital. Esto es lo que gasta la empresa en factor fijo. Y por otro lado, lo que gasta la empresa en factor variable, en nuestro caso el factor variable son los camareros, aunque de manera general llamamos camareros, eso aglutina todo tipo de factores variables. Lo que gasta en factor variable, por un lado, es el número de unidades de factor variable contratadas, el número de camareros en nuestro caso, multiplicado por el precio de factor variable, en este caso el salario. Por tanto, W por L sería el gasto en factor variable, lo que la empresa gasta en factor variable. Por tanto, sumando ambas componentes, lo que tenemos es, por un lado, la componente del gasto en factor fijo, que en este caso no depende de Q, y la componente del factor variable, que sí depende de Q, porque a medida que aumenta la producción, la empresa tendrá que contratar más trabajadores, más camareros, y por tanto su gasto aumentará. Siempre para cualquier empresa, en resumen, la estructura de coste va a tener esta estructura, esta componente. Por un lado, una componente de factor fijo o coste fijo, y por otro lado, una componente de coste variable, de factor variable o coste variable. Por tanto, el coste total es la suma de las dos componentes. En la segunda parte de la clase representamos gráficamente el ejemplo del libro y lo que vimos es que la función de coste total de la empresa tenía esta forma, por tanto una forma curva, lo cual quiere decir que su pendiente es siempre variable y de manera análoga como lo hicimos con el ejemplo del sendero y con el ejemplo de la producción, dedujimos cuál era la información que contenía la pendiente de esta función de coste total. Y la información que contiene básicamente es cuánto aumenta el coste total de la empresa cuando aumenta una unidad su producción, o lo que es lo mismo, cuánto ha costado la última unidad producida. Lo que vimos en el ejemplo del libro es que a medida que aumenta la producción, el coste por unidad producida aumenta, es decir, que las últimas unidades producidas han costado más que las primeras. ¿Y cuál es el motivo? El motivo que vimos en clase es porque la productividad marginal del trabajador disminuye a medida que aumenta la producción debido a los rendimientos decrecientes del factor variable.